And yet, are they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. How is You know that? what a BRICS nation is? Well, you'll figure it out. But Los datos más recientes sobre el empleo en Estados Unidos cayeron como una bomba política en Washington. Lo que en un principio parecía ser una oportunidad para que los senadores republicanos celebraran una victoria mediática, terminó convirtiéndose en una carrera desesperada por controlar el daño. En las horas posteriores a la publicación del informe, figuras como Ted Cruz, Josh Hawley y J.D. Vance aparecieron en Fox News o AN y Newsmax intentando moldear la narrativa a su favor. Sin embargo, la incoherencia de sus mensajes solo aumentó la confusión pública. Hawley, en un tono de conspiración, culpó a una supuesta mano negra del Estado profundo, insinuando sabotaje interno contra la administración Trump. Pocos minutos después, Vance restó importancia a las cifras calificándolas como ruido estacional, sin relevancia a largo plazo. Y luego apareció Cruz con un argumento aún más llamativo: las pérdidas de empleo serían en realidad una buena señal, porque según él los estadounidenses son ahora demasiado ricos para trabajar. La reacción en redes sociales fue inmediata con críticas, burlas y titulares que amplificaron la contradicción entre los discursos republicanos. Incluso el senador John Kennedy se sumó a esta extraña coreografía, intentando vestir las malas noticias con un manto de optimismo. Según sus declaraciones, el desempleo se mantenía estable en un 4,2% y el crecimiento anualizado del empleo rondaba el 3%. Pero la realidad era mucho más dura. El mercado laboral en 2025 estaba mostrando signos evidentes de deterioro. Mientras Trump y sus aliados posaban sonrientes frente a las cámaras, los datos oficiales revelaban un panorama sombrío. En mayo y junio, la Casa Blanca había proclamado con orgullo supuestos avances en la creación de empleo, con titulares favorables impulsados por medios afines. Fox News, por ejemplo, celebró durante días una recuperación histórica. Sin embargo, las revisiones posteriores dejaron al descubierto un error monumental: más de 140.000 empleos reportados nunca existieron. Fueron cifras mal calculadas o divulgadas antes de una revisión completa, y la corrección fue tan dramática que incluso senadores republicanos quedaron boquiabiertos en transmisiones en vivo. Esta no era una simple rectificación técnica. Golpeaba directamente el relato central de la administración: que las políticas arancelarias de Trump traerían de vuelta empleos, revitalizarían la manufactura y castigarían a China. En la práctica, la tendencia iba en sentido contrario. Fábricas que se esperaba reabrir terminaban cerrando, y los cierres afectaban especialmente a estados que el propio Trump solía mostrar como ejemplos de éxito. Michigan se convirtió en un caso emblemático. Desde que entraron en vigor los nuevos aranceles en abril, el estado perdió más de 24.000 empleos en el sector manufacturero. Detrás de esa cifra hay familias incapaces de pagar el alquiler, trabajadores del sector automotriz despedidos y comunidades enteras sometidas a un estrés económico creciente. Ohio, Pensilvania y varias zonas del sur del país enfrentaban presiones similares. La inflación tampoco daba tregua. El coste de vida seguía escalando, y las empresas golpeadas por los aranceles se veían obligadas a subir precios para sobrevivir. El ritmo de contratación se reducía al mínimo, y en muchos casos las compañías optaban por recortar personal. La Cámara de Comercio de Estados Unidos llegó a calificar esta ronda de aranceles como la más dañina económicamente en la historia moderna del país. Sin embargo, desde la Casa Blanca el mensaje seguía siendo triunfalista. El último informe de empleo señalaba descensos en construcción, logística y contratación en pequeñas empresas. Incluso memorandos internos filtrados desde la Reserva Federal advertían de forma clara: el mercado laboral no se estaba recuperando, sino perdiendo tracción. La respuesta de Trump fue insistir en la misma receta: más aranceles,
más recortes fiscales para los más ricos y más gestos de cara a las cámaras. Mientras tanto, el impacto real se sentía en las cocinas, en los talleres y en los barrios de todo el país. La retórica política no podía ocultar que el problema era estructural. La supuesta protección del empleo estadounidense se transformaba en un espejismo. Los aranceles, lejos de repatriar la producción, estaban encareciendo insumos, bloqueando cadenas de suministro y debilitando sectores clave. A esto se sumaba un elemento que agravaba la crisis: las medidas migratorias de la administración. La ofensiva contra la inmigración no solo no estaba solucionando la escasez de empleo para ciudadanos estadounidenses, sino que estaba empeorando la situación. Las deportaciones masivas y las redadas de élite habían expulsado a cientos de miles de trabajadores extranjeros, muchos de ellos esenciales para el funcionamiento de sectores completos. Con este telón de fondo, el escenario quedaba listo para el siguiente capítulo: cómo la combinación de aranceles y política migratoria estaba empujando a Estados Unidos hacia una tormenta económica perfecta, afectando desde los campos agrícolas de California hasta las cadenas de producción industrial en el Medio Oeste. Las consecuencias de la política arancelaria de Donald Trump no se limitaban a una guerra comercial con China. Lo que se presentó como una estrategia para devolver empleos y reconstruir la manufactura estadounidense estaba en realidad generando un efecto dominó negativo que se extendía mucho más allá de las fronteras del país. Los aranceles aplicados con una agresividad sin precedentes desde abril de 2025 impactaban no solo a los rivales geopolíticos de Washington, sino también a sus aliados comerciales más cercanos como Canadá, México y la Unión Europea. En teoría, esta medida debía incentivar a las empresas a producir dentro de Estados Unidos. En la práctica, muchas compañías encontraron que los costos de importar componentes esenciales eran demasiado altos y, ante la falta de alternativas nacionales competitivas, optaron por reducir o detener su producción. Esto fue especialmente devastador para el sector automotriz, que depende de cadenas de suministro globales altamente integradas. Ford y General Motors, que inicialmente apoyaron la postura proteccionista, se vieron obligadas a recortar personal y posponer proyectos debido a la falta de piezas clave provenientes de Asia y Europa. En el ámbito agrícola, el golpe fue igual o peor. China, uno de los principales compradores de soja, maíz y carne estadounidense, respondió a los aranceles con represalias, reduciendo drásticamente sus importaciones y buscando nuevos proveedores en Sudamérica y África. Esto provocó un exceso de oferta en el mercado interno, desplomando los precios que recibían los agricultores norteamericanos. En estados como Iowa y Nebraska, la crisis se tradujo en granjas cerradas, maquinaria abandonada y un aumento alarmante de las quiebras en el sector rural. Según un informe del Departamento de Agricultura, más de 30% de las granjas medianas y pequeñas estaban en riesgo de cierre antes de que terminara el año. Y la situación se agravaba por la falta de mano de obra, un problema directamente vinculado a las políticas migratorias restrictivas. La escasez de trabajadores estacionales, en su mayoría inmigrantes, hacía que incluso las explotaciones que podían vender sus productos no contaran con suficiente personal para cosechar. El sector tecnológico también sufría las consecuencias. Empresas de electrónica, semiconductores y telecomunicaciones alertaban que las tarifas sobre componentes importados estaban encareciendo la producción y retrasando lanzamientos estratégicos. Un directivo de una importante compañía de hardware, bajo condición de anonimato, declaró a Reuters: «Estamos pagando más por piezas que antes llegaban en tiempo y forma. Ahora tardan el doble y eso mata nuestra competitividad frente a Corea del Sur y Taiwán». Mientras tanto, expertos de la Organización Mundial del Comercio advertían que el enfoque unilateral de Trump estaba debilitando el sistema comercial global y alimentando una espiral de represalias. La Unión Europea ya había impuesto gravámenes adicionales sobre productos icónicos estadounidenses
como motocicletas whisky y ropa vaquera, impactando industrias culturales y turísticas. Canadá había respondido con medidas contra el acero y el aluminio, golpeando a productores en Pensilvania y Ohio. En este clima, la Cámara de Comercio de Estados Unidos lanzó un comunicado sin precedentes, en el que calificaba los aranceles como el ciclo de autolesión más costoso de la era moderna. El documento advertía que de continuar esta tendencia, la pérdida acumulada de empleos podría superar los 8 millones en un plazo de 2 años, con impactos especialmente duros en manufactura, logística y comercio minorista. La administración Trump, sin embargo, mantenía su discurso de firmeza. En sus intervenciones, el presidente aseguraba que se trataba de dolores temporales necesarios para lograr una independencia económica total. Sus asesores repetían que las cifras negativas eran distorsiones mediáticas y que el verdadero efecto de los aranceles se vería a largo plazo. Pero en las calles de Detroit, Pittsburgh o Houston, la paciencia se agotaba. Los sindicatos industriales denunciaban que las promesas de reindustrialización se habían transformado en despidos masivos y horas extra no remuneradas para los pocos que conservaban su empleo. La tensión se palpaba también en el transporte de mercancías. La disminución del volumen de importaciones y exportaciones había reducido drásticamente la demanda de servicios logísticos, dejando a miles de camioneros y trabajadores portuarios sin ingresos estables. Este panorama ya de por sí complicado se encontraba íntimamente ligado a otro factor que agravaba el colapso de sectores enteros: la crisis de mano de obra derivada de la política migratoria de la Casa Blanca. Lo que Trump describía como un blindaje del empleo estadounidense pronto mostraría su verdadera cara: un bloqueo que asfixiaba a las propias industrias que pretendía proteger. El siguiente capítulo revelaría con claridad cómo la ofensiva contra la inmigración estaba paralizando sectores esenciales de la economía y acelerando el deterioro laboral. La ofensiva migratoria de la administración Trump, presentada como una estrategia para proteger los empleos estadounidenses, estaba generando un efecto contrario al esperado y sumamente destructivo para la economía. Desde enero de 2025, las deportaciones masivas y las redadas del ICE habían reducido en aproximadamente 1.700.000 el número de trabajadores extranjeros en la fuerza laboral. La mayoría de ellos ocupaban puestos esenciales que en muchos casos no estaban siendo cubiertos por ciudadanos estadounidenses debido a la naturaleza dura, estacional o especializada de esas labores. En el sector agrícola la crisis era inmediata y visible. Cerca del 40% de los trabajadores del campo en Estados Unidos son indocumentados y en California esa cifra supera el 75%, lo que equivale a alrededor de 1.200.000 personas. Las redadas en granjas y empaquetadoras provocaron que miles de jornaleros dejaran de presentarse a trabajar por miedo a ser detenidos. El resultado fue dramático: cosechas abandonadas, frutas y verduras, pudriéndose en los campos y pérdidas millonarias para agricultores que no podían cumplir con sus contratos de suministro. Manuel Cuña Jr., presidente de la Nisei Farmers League, lo explicó sin rodeos: si nos quitan a nuestra fuerza laboral, el país deja de comer, simplemente se detiene. Las solicitudes de los agricultores para ampliar los programas de visas temporales quedaron estancadas en el Congreso, y cada semana que pasaba significaba una temporada perdida para cultivos enteros. El impacto se extendía a otros sectores dependientes de mano de obra inmigrante. En la hostelería, donde aproximadamente una cuarta parte de los empleados son extranjeros, hoteles y restaurantes se encontraban operando con plantillas reducidas, lo que obligaba a recortar horarios, cancelar eventos y reducir la calidad del servicio. En el procesamiento de carne, plantas en estados como Iowa y Kansas cerraban líneas de producción por falta de personal, generando cuellos de botella en el suministro de alimentos a nivel nacional. En la construcción, la ausencia de trabajadores calificados
ralentizaba o paralizaba proyectos enteros, incrementando costos y retrasos. Empresas constructoras de Texas y Florida reportaban la pérdida de decenas de contratos por no poder cumplir plazos. Incluso en el cuidado infantil, guarderías y centros educativos reducían cupos ante la falta de personal, afectando a miles de familias trabajadoras que dependían de esos servicios para poder mantener sus empleos. El efecto en el consumo también era evidente. Comunidades enteras de familias inmigrantes documentadas o no comenzaron a evitar espacios públicos, centros comerciales y restaurantes por temor a controles migratorios. Grandes cadenas como Walgreens, Home Depot y Coca-Cola reportaban una disminución notable del tráfico de clientes hispanos, un golpe directo a sus ventas locales. Estudios de mercado estimaban que hasta 6 millones de empleos en diferentes industrias, ya sea por empleo directo o por la demanda que generan, estaban en riesgo debido a la caída de este segmento de consumidores. Más de 40 grandes empresas estadounidenses, desde corporaciones tecnológicas hasta conglomerados hoteleros, emitieron advertencias formales, citando interrupciones en agricultura, tecnología, construcción y hostelería. Alertaban sobre riesgos crecientes de recesión, contracción de la demanda y problemas persistentes en la contratación. Incluso el propio Trump, en una publicación en Truth Social, admitió que las deportaciones estaban perjudicando a granjas y hoteles, insinuando posibles ajustes en la política. Sin embargo, la secretaria de Trabajo Lori Chavez se mantuvo firme en la defensa de la estrategia presidencial. Apenas horas después de que se publicara el último informe de empleo, declaró en Ecos que la economía estadounidense está en auge y los trabajadores prosperarán bajo Trump. Pero había un detalle incómodo: los datos negativos provenían de la propia Oficina de Estadísticas Laborales, una agencia bajo su dirección. En entrevistas posteriores, Chávez acusó a gobernadores demócratas de sabotear sus economías para exagerar las cifras de desempleo. Los hechos, sin embargo, contradecían ese argumento. Las mayores caídas en el empleo se registraban en bastiones republicanos como Texas, Oklahoma y Alabama. Además, los estados que habían rechazado aumentar el salario mínimo o ampliar Medicaid mostraban un crecimiento laboral mucho más débil que aquellos que sí lo hicieron. Para economistas independientes, esto no era una cuestión partidista, sino de resultados concretos de política económica. Mientras el equipo de Trump insistía en que las cifras eran engañosas y promovía datos de encuestas domésticas menos precisas para maquillar la situación. La realidad se imponía: el mercado laboral no se estaba fortaleciendo, sino debilitando rápidamente. Y esta combinación de aranceles, crisis migratoria y políticas internas restrictivas comenzaba a configurar una tormenta económica que pronto se vería reflejada en el siguiente frente de batalla: la manipulación y reescritura de las estadísticas oficiales para sostener una ilusión de estabilidad. La manipulación de datos económicos no era un fenómeno nuevo en la era Trump, pero en su segundo mandato había alcanzado un nivel mucho más evidente y sistemático. La estrategia consistía en moldear las cifras oficiales para sostener un relato de fortaleza, incluso cuando los indicadores reales apuntaban en la dirección opuesta. Esta práctica, lejos de ser un error administrativo, formaba parte de una política de comunicación cuidadosamente diseñada para reforzar la imagen de éxito ante su base electoral. Ya en su primer mandato, Trump había utilizado selecciones parciales de datos para atribuirse tendencias positivas que en realidad se habían iniciado durante la administración Obama. El crecimiento del empleo. La caída del desempleo y la recuperación posrecesión fueron presentados como logros exclusivos de su gestión, omitiendo que eran la continuación de procesos previos. En 2018, por ejemplo, el Departamento de Comercio retrasó intencionalmente la publicación de datos que revelaban que los aranceles estaban aumentando el déficit comercial, no reduciéndolo como se prometía. En ese mismo año, el gobierno amplió la definición de empleos manufactureros
para incluir actividades como almacenamiento, empaquetado y distribución. Aunque eran trabajos importantes, no representaban producción industrial real. Con este cambio, las estadísticas mostraban un repunte ficticio en la manufactura, mientras plantas enteras cerraban o se trasladaban al extranjero. En el segundo mandato, las tácticas se volvieron aún más agresivas. Informes de grupos de vigilancia señalaban presiones directas sobre la Oficina de Estadísticas Laborales para alterar la forma en que se contabilizaban las pérdidas de empleo y el trabajo a tiempo parcial. Según el nuevo criterio, una persona que había perdido un empleo a tiempo completo, pero conducía ocasionalmente para Uber, seguía considerándose empleada en las estadísticas oficiales. Este ajuste no reflejaba fortaleza económica, ocultaba la precarización del empleo. La administración también destacaba pequeños incrementos mensuales en el empleo, aunque gran parte provenía de trabajos temporales o estacionales, como si fueran señales de una recuperación sólida. Detrás de esos números, la participación en la fuerza laboral continuaba disminuyendo, los salarios se mantenían estancados y la inseguridad laboral aumentaba. Millones de personas habían abandonado la búsqueda activa de empleo, quedando fuera de los registros oficiales. Economistas de universidades como Harvard y el MIT advirtieron que esta distorsión sistemática de datos erosionaba la confianza en las instituciones. Si la información básica sobre el mercado laboral se veía alterada por intereses políticos, resultaba imposible diseñar políticas públicas eficaces. El riesgo no era solo interno, los inversionistas internacionales observaban con preocupación la falta de transparencia, lo que podía traducirse en una fuga de capitales y un encarecimiento del crédito. El uso político de las estadísticas también impactaba en la percepción ciudadana. Para muchos votantes, las cifras oficiales parecían confirmar que la economía estaba en buena forma, mientras su experiencia diaria, salarios que no alcanzaban aumento de precios, dificultades para encontrar empleo estable, contaba otra historia. Este desfase entre la narrativa oficial y la realidad generaba frustración y alimentaba la polarización política. Incluso medios tradicionalmente alineados con la administración como Fox Business se encontraban en ocasiones frente a contradicciones difíciles de encubrir. En un caso emblemático, mientras el canal transmitía un segmento titulado «Recesión, ¿qué recesión?», el índice Dow Jones caía 700 puntos en tiempo real, evidenciando la desconexión entre el discurso y los hechos. Aún así, el equipo de comunicación de Trump seguía recurriendo a encuestas domésticas, datos preliminares y comparaciones poco rigurosas para reforzar el mensaje de que la economía estaba en la senda correcta. El problema era que más allá de la propaganda, los indicadores más amplios, producción industrial, consumo interno, inversión privada, mostraban una desaceleración sostenida. Lo más preocupante era que esta manipulación no solo tenía un objetivo electoral, sino que buscaba ganar tiempo ante un deterioro económico que ya estaba teniendo consecuencias tangibles. La Casa Blanca parecía más interesada en sostener una ilusión que en aplicar un plan de corrección serio. Este juego con los números estaba llegando a su límite. Las señales de alarma provenían no solo de los analistas económicos, sino también de los mercados financieros que comenzaban a reaccionar con caídas pronunciadas y mayor volatilidad. La siguiente fase de esta historia dejaría en evidencia que detrás de la retórica triunfalista, Estados Unidos se acercaba peligrosamente a una recesión prolongada. El año 2025, que en campaña se había anunciado como el gran punto de inflexión económico, estaba cerrando su segundo semestre con una cascada de despidos en prácticamente todos los sectores estratégicos. Lo que comenzó con recortes moderados en la industria manufacturera se extendió rápidamente al comercio minorista, la tecnología, la sanidad y hasta los medios de comunicación. Amazon anunció la eliminación de 14.000 puestos de trabajo, justificándolo como una reestructuración para ganar eficiencia. En el sector automotriz, Ford y General Motors
que inicialmente esperaban beneficiarse de los aranceles, se vieron obligadas a reducir personal debido a la escasez de piezas y la caída de las exportaciones. Según la Asociación Nacional de Manufactureros, más del 40% de las empresas del sector habían pausado contrataciones o iniciado despidos a gran escala. Ni siquiera la sanidad, considerada históricamente un refugio frente a recesiones, se salvaba del impacto. Redes hospitalarias regionales en Ohio, Wisconsin y Georgia recortaron hasta un 10% de su plantilla tras el fin de ciertos programas de financiación federal. En el ámbito mediático, cadenas como CNN, BuzzFeed News y Vice anunciaron despidos significativos en el segundo trimestre, reflejando la contracción del mercado publicitario y la caída de ingresos. Detrás de estos movimientos no había azar, sino una acumulación de tensiones provocadas por la política económica. Los aranceles encarecieron los insumos, la guerra comercial ralentizó las exportaciones y las restricciones migratorias vaciaron sectores enteros de su mano de obra. Pequeños fabricantes reportaban que ya no podían costear piezas esenciales. Minoristas advertían que los retrasos en la cadena de suministro estaban reduciendo drásticamente las ventas. Las consecuencias se hacían sentir a nivel doméstico, familias consumiendo ahorros para cubrir gastos básicos, un aumento de las hipotecas impagas y un sentimiento generalizado de inseguridad laboral. Sin embargo, la Casa Blanca seguía buscando culpables externos. Durante el fin de semana, Trump acusó a remanentes de Biden y a economistas marxistas de manipular las cifras. Era un argumento insostenible. Todos los altos cargos de las agencias económicas habían sido nombrados por él mismo en este segundo mandato. Los mercados no se dejaron engañar. Tras el último informe de empleo, las bolsas cayeron y los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, reflejando temores de estanflación. Goldman Sachs emitió un informe advirtiendo sobre el arrastre político generado por las políticas de Trump, mientras que incluso el Wall Street Journal, generalmente favorable al presidente, publicaba editoriales alertando sobre una recesión inminente. Pese a ello, no había señales de un cambio de rumbo desde la Casa Blanca. Las medidas anunciadas seguían en la misma línea: más aranceles, incentivos fiscales, concentrados en grandes fortunas, y un discurso que negaba los problemas estructurales. Para los economistas, esto significaba prolongar la desaceleración y aumentar el riesgo de un colapso más profundo. Lo que estaba en juego no eran solo indicadores macroeconómicos, sino la estabilidad del tejido social y productivo del país. Las pérdidas de empleo, en 2025, no podían explicarse como un bache temporal. Eran la manifestación de un modelo que estaba tensionando al máximo a las empresas y a los trabajadores. El espejismo de crecimiento creado por cifras manipuladas no podía sostenerse frente a la realidad diaria de millones de hogares. Así, mientras Trump insistía en que la economía iba por buen camino, la evidencia acumulada mostraba lo contrario: una nación entrando en una recesión de la que sería mucho más difícil salir cuanto más se retrasara la corrección. El telón caía sobre un año marcado por promesas incumplidas, políticas fallidas y una sensación creciente de que lo peor aún estaba por llegar.